patología glomerular a nivel renal. Y vamos a ver dos temas que son, digamos, muy frecuentes en la clínica, que es eh, uno el síndrome nefrítico y el otro el síndrome nefrótico. Ambos problemas que tienen diferentes causas pueden confundir y hacer la disquisición semiológica con respecto a signos y síntomas que vamos a encontrar en estos problemas. Entonces, vamos a, vamos a presentar esto un ratito. Un ratito que me hizo esta cacanita. Ahí pueden visualizar, ¿verdad? El avance, ¿avanza o no? A ver, me copian. Sí, doctor, sí avanza. Sí, avanza, Está doctor. avanzando. Ya, porque. A ver, entonces comenzaremos. Eh, Vamos a ver primero el síndrome nefrítico. Entonces, cuando hablamos de síndrome nefrítico, vamos a ver como concepto que el síndrome nefrítico, ay Dios mío, el síndrome nefrítico es un conjunto de signos clínicos derivados de la inflamación glomerular, o sea, nefritis, de viene el término. Este es un tema netamente glomerular que tiene que ver con lo que es el enfoque nefrológico, netamente. Y se caracteriza pues por una triada clásica, ¿no? Cuando hablamos de triada son signos y síntomas que puedes ver y que siempre van a estar presentes. Entonces vamos a ver que estos pacientes presentan hematuria, que ya vimos la diferencia con uretrorragia, que puede ser una orina, digamos, de color netamente, visiblemente rojo, también color a veces tipo una Coca-Cola oscura o té también, ¿no? Puede una variante de tonos de color, pero que nos hablan de un sangrado a nivel del glomérulo. Y además vamos a tener un paciente con hipertensión arterial y oliguria, ¿no? Y la oliguria vimos ya que era el tema de la dimensión del gasto, o sea, lo que es la dimensión del volumen urinario, usualmente por debajo de 400 centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este síndrome nefrítico? Se va a producir una lesión a nivel de los glomérulos y esta lesión va a ser de que ese glomérulo, eh, al estar dañado, va a permitir que hacia la orina pase sangre más de lo normal y también pérdida de proteínas, que es lo que va a marcar muchos de los signos y síntomas que vamos a ver. Entonces, recordar que la triada clásica del síndrome nefrítico es hematuria, es hipertensión arterial y la oliguria o disminución de orina, que en algunos casos a veces también se puede señalar como un tema que tiene que ver a veces con ese edema, pero vemos pues que el edema es un signo más patognomónico de otra patología. Pero vamos a dejarlo en esos puntos. Ahora, el síndrome nefrítico puede deberse a una enfermedad renal primaria o a una manifestación clínica de otra patología renal glomerular. La causa subyacente usualmente se diagnostica y se debe tratar con prontitud, ¿no? O sea, la idea es evitar de que este síndrome nefrítico vaya a dañar el riñón o comprometer la homeostasis digamos, de las funciones básicas de ese paciente. Entonces vamos a ver de que esta patología provoca la aparición repentina de un signo que es importante cuando nosotros queremos, digamos, saber si la hematuria es de origen glomerular o no glomerular. Entonces vamos a ver de que en este caso, como es una hematuria de tipo glomerular, van a aparecer cilindros hemáticos. Siempre que haya cilindros, nos está indicando que la falla es netamente a nivel del glomérulo. Aparte van a haber glóbulos rojos, una variedad de proteínas y leucocitos en la orina, pero lo que caracteriza el origen glomerular son los cilindros hemáticos, que no lo vas a ver cuando es una hematuria de causa no glomerular, cuando es un sangrado de otro tipo, no vas a encontrar nunca cilindros hemáticos. Pero en este caso sí, porque es un problema que compromete
a la nefrona, al glomérulo, y va a presentar en la orina, vas a encontrar cilindros hemáticos. Ahora, ¿cómo se entiende o cómo se produce este síndrome nefrítico? Entonces, vamos a ver que este síndrome se caracteriza por la inflamación glomerular, o sea, el glomérulo sufre un fenómeno de inflamación que generalmente puede tener un origen autoinmune o también puede ser producto de una infección que sufre el riñón. Y esta inflamación glomerular va a reducir pues la filtración del glomérulo, ¿no? Que es una de las funciones principales que tiene el glomérulo, la filtración. O sea, en realidad es el trabajo principal del riñón. Y al reducir la filtración, ¿qué va a pasar? Al no permitir que este glomérulo pueda eliminar sustancias tóxicas para el organismo, va a producir que haya una retención de agua y sodio. Y eso de ahí también va a generar que pueda haber una hipertensión arterial, también va a permitir que haya una hematuria por la pérdida de glóbulos rojos y una oliguria porque al retenerse el agua y el sodio, la orina va a disminuir su volumen. Entonces, entender que el daño, la fisiopatología de un síndrome nefrítico se basa en el daño capilar glomerular, o sea, el capilar del glomérulo, con este esquema, este capilar que ingresa al glomérulo y que luego sale a este nivel glomerular, hay un daño, ¿no? En el síndrome nefrítico y eso va a condicionar una proteinuria, la hematuria y siempre recuerden va cruzado con cilindros hemáticos. Y lo otro que vamos a ver es que este daño glomerular va a generar una elevación de los productos nitrogenados, lo que se conoce como una azoemia. Entonces, siempre va a haber una falla de la función renal, que es lo primero de repente que se va a notar en un examen de sangre cuando uno hace una prueba de urea creatinina o una depuración de creatinina. Vamos a ver que acá comienza a haber un fallo del riñón. Entonces, normalmente el daño va a estar a nivel del capilar glomerular, que va a llevar, siempre vamos a ver al final que hay que hacer una disquisición entre lo que es un síndrome nefrítico y un nefrótico, pero estamos ahorita en la primera parte. Entonces, con respecto a las causas, ya la causa más frecuente, y esto recuérdenlo porque esto le van a preguntar siempre en cualquier prueba, algún examen sobre estos temas, la causa más frecuente es la glomerulonefritis post-estreptocócica. O sea, hay una bacteria que va a generar un daño a nivel del riñón y generalmente se produce en niños, ¿no? Pero también puede verse en otros casos, cuando no hay una infección, a nefropatías por ya problemas autoinmunes, por inmunoglobulina A, cuando hay el lupus, la nefritis lúpica, o cuando hay procesos que comprometen los vasos sanguíneos, como las vasculitis. Todas estas se pueden producir una glomerulonefritis, pero principalmente lo que más van a encontrar es una glomerulonefritis postestreptocócica, por un germen, ¿no? Que es el estreptococo, y que vamos a ver que inclusive solamente una faringoamidalitis común y corriente bacteriana podía desencadenar un daño y producir un daño en el riñón por este mismo estreptococo. Entonces, una vez más o menos teniendo claro la fisiopatología y más o menos el origen de este problema, nos interesa más en este curso ver las características semiológicas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar o qué es lo que vamos a buscar en estos pacientes? Entonces, el primer signo es la hematuria. Siempre cuando hablemos de signos y síntomas, signos es lo que tú ves en un examen físico o lo que tú ves, digamos, con relación a lo que el paciente expresa, tanto a nivel de su, digamos, de la piel, a nivel de los órganos internos, a nivel de excreciones como es orina, heces. Todo lo que tú puedes ver es un signo y todo lo que el paciente te refiere es un síntoma. Entonces hay que tener claro. La hematuria viene a ser un signo. El paciente te lo va a referir, pero es lo que él va a ver. Entonces, la hematuria, como dijimos ya al inicio del curso, es la presencia de sangre en la orina, ¿no? Para diferenciar la uretrorragia, que es sangre pura, que no tiene nada que ver con la orina. Y a menudo esta hematuria es macroscópica. Y hablamos que era macroscópica
cuando había por lo menos más de 100 glóbulos rojos por campo, ¿no? O sea, que es una macroscópica que tú lo puedes ver. Entonces, esta hematuria en el síndrome nefrítico usualmente es macroscópica y es una orina oscura, color té, cola o turbia. Generalmente cuando son hematuria de tipo glomerular, va a ser pues muy difícil que tú veas como en el esquema una orina roja, completamente roja. Generalmente es una orina más oscura, ¿no? Hablan de un color como el té o como la cola o Coca-Cola o turbia, ¿no? Entonces no va a ser una hematuria típica como la que vemos cuando son problemas o enfermedades no glomerulares. Y usualmente se va a comparar de cilindros hemáticos. Siempre que hablemos de compromiso glomerular va a haber presencia de cilindros. Entonces en un examen de orina les va a referir eso, aparte de la concentración de glóbulos rojos por campo. Entonces, es comúnmente causada por la glomerulonephritis, vuelvo a decir, postestreptocócica en niños o nefropatías por inmunoglobulina A. Entonces, estamos asociando la causa más frecuente a las características de la hematuria que va a presentar ese paciente. Otro signo que vamos a encontrar es la hipertensión arterial. Usualmente los pacientes que ya están habituados o que son hipertensos crónicos a veces no diferencian o no notan mucho cuando la presión se eleva. Pero en este caso, como no es un problema crónico en la mente, más o menos del 50 al 90% de los casos de síndrome nefrítico, generalmente de leve a moderada se va a elevar la presión arterial. Entonces vamos a ver pacientes con cifras por encima de lo normal. Siempre nuestro límite es de 140/90, la sistólica hasta 140, la diastólica hasta 90. Entonces vamos a ver que esto va a ir por encima de esos niveles óptimos hasta el 90% de pacientes. Entonces, perdón, vamos a ver que la hipertensión arterial va a ser un signo frecuente, ¿no? La alteración de esta función vital que vamos a encontrar en este síndrome nefrítico. Y vamos a ver que esta hipertensión arterial en este síndrome va a ser causada ¿por qué? Porque dijimos que se produce una retención de agua y sodio. Al retenerse agua y sodio, que es una sal, se va a aumentar el volumen intravascular, o sea, al hacer retención de agua y sodio, el volumen dentro de los vasos sanguíneos va a aumentar. Por ende, esa retención de agua y sodio va a aumentar, digamos, en cierto grado, al aumentar el volumen intravascular, va a aumentar la presión arterial, ¿no? Eso es más o menos el origen, la causa de que estos pacientes presenten hipertensión. Luego, también vamos a ver que estos pacientes pueden presentar edema. Y el edema, pues, como ya lo hemos referido, es una inflamación de los tejidos por retención de líquidos. Usualmente en el síndrome nefrítico, frecuentemente el edema va a ser periorbitario, alrededor de los ojos, ¿no? Facial. Y también pedio a nivel de los pies y piernas, ¿no? Y esto, si no se trata oportunamente, va a evolucionar a una retención de líquidos generalizada que se conoce como una anasarca. Entonces, cuando hablamos de edema, si solamente vemos nosotros un edema alrededor de los ojos, que es periorbitario, que nos habla de un edema facial, o solamente es a nivel de las piernas, entonces vamos a ver que ese paciente está iniciando con una falla renal, pero si nosotros no controlamos dicho proceso, esto va a desencadenar en un edema generalizado conocido como una anasarca. Entonces, siempre recordar que el edema se debe a la retención de agua y sodio causada por una disminución en la tasa de filtración glomerular, lo cual va a producir un aumento de peso en el paciente. Entonces, al retener líquidos y se va a manifestar como una oliguria y no eliminas el líquido en exceso, entonces el peso del paciente se va a elevar. Entonces, todo esto tiene que ver con esta retención y que nos está diciendo que la tasa de filtración glomerular, o sea, la función principal del riñón, se ha alterado. Ya cuando nosotros hablemos del tema del edema, ya vamos a clasificar lo que ya le hemos dicho con el signo de Godet, ¿no? Eso no olvidar.
Y vamos a ver que a esto, a la retención de agua y sodio, se va a agregar pues que va a haber una disminución del volumen de orina. Y esto fundamentalmente se va a ir a la caída de la tasa de filtración glomerular. O sea, la filtración glomerular es fundamentalmente la función básica del riñón. Y al afectarse esta función, el volumen de orina, al haber retención de agua y líquido, va a caer. De tal manera que estamos hablando frecuentemente de una oliguria. Y el término de oliguria siempre se refiere a disminución del gasto, es decir, la orina va en un balance hídrico, un control de diuresis que se haga en 24 horas, usualmente va a ser menos de 400 centímetros cúbicos, esto en adultos, ¿no? En niños la cifra varía, pero en adultos estamos hablando de menos de 400 centímetros cúbicos. Entonces, siempre recordar más o menos la cascada, ¿no? Vemos que normalmente va a haber hematuria, proteinuria y hipertensión arterial, esta triada que hemos hablado. Y cuando hay una enfermedad sistémica, se va a manifestar como un edema, disminución del volumen urinario, y va a haber un episodio infeccioso reciente, ¿no? En niños una faringoamidalitis, que nos va a llevar a presentar una glomerulonefritis, que es un síndrome nefrítico. Y lo otro ya es cuando es un tema de tipo inmunológico, ¿no? Cuando hay depósitos de inmunoglobulina A, eso ocurre con dolor abdominal, a veces va a haber una púrpura vascular, que es un punteado a nivel de vasos sanguíneos, que lleva a veces a síntomas ya articulares como artritis o artralgia y que puede desencadenar una púrpura de Shannon-Henoch. Entonces, más o menos estamos entendiendo que la caída del volumen es por la retención de agua, ¿no? Que es el mensaje que debe quedar. Y luego vamos a ver que también estos pacientes pueden producir proteinuria, que como su nombre lo dice, es la pérdida de proteínas en orina. Y hemos hablado que puede haber una proteinuria fisiológica, o sea, una pérdida de proteínas por debajo de 150 miligramos en 24 horas, y puede haber una proteinuria ya que se habla que tiene un rango nefrótico. Entonces son los extremos, ¿no? Generalmente la proteinuria en el síndrome nefrítico tiene una característica. Primero vamos a ver el origen, siempre volvemos a lo mismo, se debe a una alteración en la membrana basal del glomérulo debido al proceso inflamatorio, lo que permite pues la fuga de proteínas y también de glóbulos rojos, por eso que también se produce la hematuria y se produce la proteinuria. Pero acá viene el tema. Esta proteinuria en el síndrome nefrítico no es tan marcada como lo es en un síndrome nefrótico. A diferencia del síndrome nefrótico, que es una proteinuria masiva, brutal, en el síndrome nefrítico la proteinuria es variable y generalmente es inferior a 3.5 gramos en 24 horas. Entonces, esta proteinuria que no es masiva, se habla como que es una proteinuria no nefrótica, lo que nos lleva a pensar que cuando es nefrótica es porque el rango, la proteinuria es masiva, brutal. Entonces, diferenciar eso. Va a haber una proteinuria, pero generalmente no va a superar el rango nefrótico. Estamos hablando de más de 3.5 gramos en 24 horas. Entonces, usualmente vamos a ver, sobre todo en niños, por ejemplo, que una proteína severa va a reventar cuando es más de 2 gramos, ¿no? A diferencia del adulto. Entonces, estos valores pueden variar dependiendo de la edad del paciente. Ya otros hallazgos que vamos a encontrar en el síndrome nefrítico, aparte de los mencionados que son los más típicos, vamos a ver que va a haber falla renal, ¿no? O sea, se va a elevar tanto la urea y la creatinina en la sangre y siempre va a haber un antecedente, ¿no? Siempre el paciente va a referir, o si es un niño, la madre del paciente, que el niño tuvo una infección, un problema en las amígdalas, que es una faringitis, o piodremitis por el EBHGA, que es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es el típico estreptococo que cuando se aloja en la faringe o en las amígdalas puede complicar con, con un síndrome nefrítico.
y va a tener un periodo de latencia, no es inmediato, ¿no? Entonces, esto es como un antecedente, ¿no? O sea, puede haber tenido hace una semana una faringoamidalitis por un estreptococo beta hemolíticos, todo el grupo A, y va a presentar ahí recién la falla renal manifestada como un síndrome nefrítico. Entonces, siempre recordar el antecedente, ¿no? En este tipo de pacientes. Y los síntomas generales pueden haber a veces como malestar general, puede haber hasta dolor abdominal y en algunos fiebre, ¿no? Y la fiebre cuando se presenta nos está diciendo siempre que hay un compromiso más general, ¿no? Cuando es una infección urinaria, en este caso, baja o que compromete solo la vejiga, usualmente nunca hay fiebre. Pero cuando ya un proceso infeccioso llega al riñón, te va a dar síntomas de malestar general y fiebre fundamentalmente, ¿no? Que nos habla de un compromiso ya renal. Siempre recordar ese dato cuando queremos diferenciar una infección urinaria baja de una infección urinaria alta. Y en este caso, pues comienza como una infección urinaria alta por este estreptococo beta hemolítico que va a dañar al riñón, sobre todo va a alterar el glomérulo, produciendo una inflamación que trae todos los signos que ya hemos visto y hemos conversado. Entonces, esto es el síndrome nefrítico principalmente, y hemos visto los signos y síntomas, y me parece que esta es la última, ¿eh? Sí, y siempre recuerden que a veces es un problema más que se produce en la infancia, y siempre hay que poder nosotros investigar y preguntar, en este caso a la madre más que todo el niño, el antecedente de una infección respiratoria alta, ¿no? Que puede ser el principio de este tipo de problema. Entonces, esta es la primera parte, lo que íbamos a conversar. Bueno, es un poco más complicado a través de esta forma virtual de poder expandirse uno en algunos conceptos, porque la verdad que la interacción en la clase presencial es diferente, ¿no? Pero bueno, esta es en sí la esencia que quería que entienda, ¿no? Entonces vamos a pasar al segundo tema. A ver, dejamos de compartir esto un ratito. A ver, salimos de acá. Doctor, una consulta. Dime, Con respecto al edema en el síndrome nefrótico, ¿cuántas cruces en el signo de Godet normalmente encuentro en el paciente a nivel periorbitario y pedio? usualmente vamos a estar entre un nivel leve a moderado, ¿no? No es un edema pues brutal. Y lo vamos a ver ahora cuando veamos el tema del síndrome nefrótico, porque hay mucha diferencia, porque este tipo de edema tiene que ver también con la pérdida de proteínas, ¿no? Entonces, mientras más proteínas uno pierda, va a ser más evidente el tema del edema. Y con respecto al nefrítico, entonces sería algo leve, nada más. Sí, más El leve. edema. Ok. A ver, ¿qué dice acá? ¿Están viendo ahí la presentación? No, doctor. ¿No se ve todavía? Ay, espérate, vamos a ver eso acá. Ahí ven la presentación, ¿no? ¿Están viendo la Sí, doctor, carátula? ahí sí se ve. Avanza, ¿verdad? Avanzan las diapositivas, dígame, porque a veces Sí, se no. avanza, doctor. Ya, entonces ahora vamos a ver para poder entender, porque acá cuando nosotros hacemos una presentación de tanto el síndrome nefrítico como el nefrótico, vemos los conceptos y luego vamos a entender cuál es la diferenciación, ¿no? Para nosotros poder ya tener la idea clara y un poco responder a la inquietud de su compañera. Entonces vamos a hablar ahora del síndrome nefrótico.
Entonces, el concepto, el síndrome nefrótico es una afección clínica frecuente, siendo la nefropatía diabética la causa más común. Entonces, siempre pensemos que la diabetes es una enfermedad que siempre, como órgano blanco de daño, va a tener al riñón. Entonces, un paciente diabético tiene que tomar conciencia de que su problema tiene que estar controlado, porque aparte del daño del riñón, le va a dañar otras funciones más. Por ejemplo, es una causa muy frecuente en 50% de varones de impotencia. Entonces, ver un paciente, digamos, que no tiene conciencia de esto, eh, va a hacer de que este paciente se pueda complicar, ¿no? Mira, el síndrome nefrótico, lo más frecuente, la causa es la diabetes, ¿no? La diabética. Entonces, esto hay que hacerle entender al paciente. A veces no es tan fácil, ¿no? Es como ayer yo recibí un paciente que lo trae la promotora ahí de la comunidad, ¿no? De Huaycán, lo trae al hospital y me dice, ¿no? Él venía por una infección urinaria, supuestamente, y un absceso renal. Entonces le digo eh, el paciente me manifiesta que es diabético. Entonces, primero, en un paciente varón, una infección urinaria no debería haber. En una mujer sí es relativamente frecuente, más si tiene actividad sexual, pero en un varón no, ¿no? No debería haber una infección urinaria. Cuando hay una infección urinaria en un varón ya te está hablando que de por sí es complicada, solo porque eres varón. Entonces, este paciente tenía una infección urinaria, o sea, tenía un urocultivo positivo, demostrado por estafilococo. Entonces, ahí hay un problema. Y no solo que tenía la infección, sino que ya estaba haciendo un absceso, es una colección purulenta dentro del riñón, producto de esta infección que no ha sido controlada. Y el paciente, pues, era diabético. Entonces, yo le pregunto de cajón, le digo, ¿cómo está su glucosa? ¿Está controlada? ¿Está tomando su medicamento? Y él me dice que sí, que aparentemente lo había dejado de tomar y está tomando y bueno, la cifra última está alrededor de 160 por ahí de glucosa. Normalmente pues la glucosa debe llegar máximo a 110, 120 en una persona normal, ¿no? Después a menos de haber, digamos, cuando el paciente está en ayuna, ¿no? Cuando uno come se va a elevar, pero normalmente lo va a controlar el organismo. Pero este paciente y un paciente diabético, bien controlado, máximo 140, una glucosa en ayunas, pero él tenía 160 y recién había tomado su medicamento hace una semana. Y esto me lo manda el cirujano general porque le iban a operar de una colecistitis calculosa, iban a hacer una colelab y como vieron esto me lo mandan. Entonces yo le pregunto al paciente, le digo, pero usted ha estado llevando su tratamiento, usted ha estado controlando su dieta y me da a entender que, bueno, pues, que sí ni no, ¿no? O sea, no era una cosa que no, tampoco era afirmativo que sí, digamos, es muy disciplinado. Entonces veo más atrás su glucosa, era 3 semanas antes, un mes antes creo, y estaba más de 300 miligramos por decilitro. O sea, ahí me dio más o menos a entender que este paciente no está controlando su glucosa. Entonces, las consecuencias de este absceso renal, de esta infección urinaria de su diabetes que no está controlada. Entonces, ya en este caso, pues, a veces a mí me llena de bronca porque digo, este tipo no entiende a la magnitud de su problema. Entonces, ya en ese caso yo a veces le llamo la atención, ¿no? Porque hay que demostrarle, pues hay que decirle así con todas sus letras que es un irresponsable. ¿Por qué? Porque él sabe que es diabético y no se controla y estas son las consecuencias que tiene, ¿no? El daño a su riñón, entre otras cosas más que en ese momento no son causa de consulta, pero que debe tener, pues debe ser impotente, ¿no? El tipo tenía como 45 años. Entonces le tuve que llamar la atención así severamente porque no toma conciencia de la enfermedad que tiene y de las consecuencias de no controlar su diabetes. Entonces siempre que hay un paciente diabético tienen que centrarlo. O sea, o tomas tu medicación adecuadamente
y tienes que respetar tu dieta. Las dos cosas van de la mano. Si comienza a fallar, una de las dos digamos, siendo descuidada por este paciente. Entonces hay que explicarle las consecuencias. Entonces, la primera es el daño renal. Y miren, un síndrome nefrótico se produce por una nefropatía diabética, es la causa más común. Entonces, en la población que no es diabética, las glomerulopatías primarias son también otra causa, ¿no? Como la enfermedad de cambios mínimos, la nefropatía por inmunoglobulina, glomerulopatías membranosas, esclerosis focal y segmentaria, entre otras. Son responsables del síndrome nefrótico y su frecuencia depende de la edad de presentación. Eso es muy importante, si es en niños o en adultos. Entonces, el enfoque diagnóstico, usualmente para concluir con el origen del síndrome nefrótico, es hacer una biopsia renal, que va a ser más o menos pues, lo que nos va a orientar en el tratamiento específico para, sobre todo, pacientes que tienen glomerulopatías primarias, ¿no? En el caso de un diabético, pues ya sabemos la causa, ¿no? Entonces tiene que controlar eso para que no vuelva a ser un episodio de compromiso renal. Y el tratamiento, pues, sintomático de estos pacientes se va a centrar en los componentes que primen en su síndrome nefrótico, o sea, edema, dislipidemia o proteinuria. Por ahí va a enfocar el tratamiento sintomático. Entonces, una vez que ya hemos visto en macro, ¿no?, las causas del síndrome nefrótico, para entender el mecanismo del edema y relacionado con la proteinuria de estos pacientes, tenemos que recordar pues lo que es la fuerza de Starling en un vaso sanguíneo, ¿no? Tenemos que las fuerzas son cuatro. Usualmente lo que nosotros vamos a ver en este caso es que la presión oncótica a nivel de capilar va a estar alterada. O sea, cuando normalmente una concentración normal de proteínas, las proteínas van a estar en equilibrio tanto en el líquido que entra como en el líquido que sale. Pero cuando la concentración de proteínas cae, o sea, la presión oncótica desciende, entonces para equilibrar el medio externo, el medio interno del capilar, el agua para equilibrar las concentraciones va a tender a salir del vaso. Entonces, porque la presión oncótica capilar ha descendido, entonces el equilibrio hace que el agua tenga que salir. Y esa es la razón por la cual en estos pacientes que pierden proteínas más de lo normal, se va a producir un descenso de la presión oncótica y líquido, el agua va a salir fuera del vaso sanguíneo. Entonces, eso es para que tengan la explicación así ya, digamos, fisiológica de este problema. Entonces, vamos a ver que el edema que se produce en estos pacientes se define pues como la acumulación de fluido en el espacio intersticial, ¿no? O sea, fuera del vaso sanguíneo. Y es una medición clínica frecuente del síndrome nefrótico. Entonces, cuando los riñones no van a eliminar la cantidad necesaria de líquido, van a provocar que estos se acumulen, ¿no? Va a haber una acumulación de agua y sal en los tejidos y vasos sanguíneos. O sea, al no filtrar el agua se concentra, se acumula tanto en los tejidos, y esto viene como edema, como en los vasos sanguíneos que te va a aumentar la presión arterial. Entonces, la hipótesis clásica, que ahora está siendo cuestionada, ojo, esto le estoy diciendo lo que clásicamente se conoce, pero esto ya está en discusión, es la llamada hipótesis de Underfield, que postula pues que la retención de sodio en el síndrome nefrótico es un fenómeno secundario a la disminución del volumen arterial efectivo, ¿no? O sea, cuando el volumen arterial baja, entonces se habla que se produce más retención de sodio. Y por ende, este término de Underfield es lo que habla de un llenado insuficiente del vaso. Y va a seguir una secuencia de eventos que están en este esquema. Mira. El síndrome nefrótico produce pérdida de proteínas y la proteína más importante que es la albúmina. Por eso cuando nosotros queremos medir, en cierto modo, de manera más sensible, cuando se inicia una falla renal, vamos a pedir una albuminuria, que es el eje de albúmina en orina específicamente.
Entonces, si pierdes más proteínas a través de la albúmina, en la sangre se va a producir un descenso de la albúmina, lo que es una hipoalbuminemia. Y este descenso de albúminas, ¿qué va a producir? Como dije en la fuerza de Starling, que las proteínas dentro del vaso van a disminuir, por lo tanto la presión oncótica va a caer. Y eso va a provocar de que el líquido, el fluido del intravascular salga al intersticial. Y eso va a hacer qué cosa? Que también el volumen arterial efectivo va a disminuir, pues, ¿no? Porque estás perdiendo líquido. Y todo eso va a alterar, o sea, va a producir una serie de fenómenos de estos sistemas que tienen que ver con compensaciones de esta deficiencia de volumen, que al final va a activar principalmente en la renina-angiotensina-aldosterona y va a producir que haya retención de sodio y agua por el riñón. Toda esta retención dijimos que va a elevar la presión y también va a hacer de que este líquido que sale al intersticial no va a producir un edema. Más o menos es la fisiopatología de eventos que te va a explicar el edema, ¿no? En este síndrome nefrótico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico, ¿no? ¿Cómo llegamos a la conclusión de que este paciente no es un nefrítico, sino es un nefrótico? Aparte de los signos clínicos, de las manifestaciones, digamos, clínicas del paciente que va a presentar, vamos a ver de que en un estudio, en un análisis de orina que es fundamental, vamos a medir las proteínas que pierde durante el día, o sea, en 24 horas. Y eso nos va a dar un cociente entre las proteínas y la creatinina en la muestra que aislemos para detectar la proteinuria, que va a tener un rango nefrótico. Entonces, este rango nefrótico, usualmente calculado en 24 horas, debe ser más de 3,5 gramos en adultos. Y esta pérdida de proteínas va a hacer que la orina se vuelva espumosa, que ya veremos después qué características tiene para diferenciarla de la espuma normal que se puede producir en la orina cuando se mezcla con el agua de un inodoro. Entonces vamos a ver que esta proteinuria es de rango nefrótico porque es masiva, es severa. Miren el rango de elevación. Y además, como hemos visto en la fisiopatología, en el esquema anterior, en la sangre vamos a encontrar que baja la albúmina, una hipoalbuminemia, y los niveles son bajos a nivel de la sangre, menos 3 gramos por decilitro. Vamos a ver también que a nivel del perfil lipídico, el colesterol, los triglicéridos se van a elevar, produciendo una hiperlipidemia, y la función renal va a disminuir. Entonces, los niveles de creatinina y nitrógeno ureico en sangre tenemos que medirlos para calcular en ese momento qué tasa de filtración glomerular tiene ese paciente. Entonces, esto es en el síndrome nefrótico, que vamos a ver luego la signología. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar clínicamente en la exploración física, ya que viene la parte semiológica? Primero, vamos a ver el edema. En estos pacientes que también hemos visto en el síndrome nefrítico, el edema es el signo cardinal, o sea, lo que más vamos a poder ver. Inicialmente puede ser periorbitario, sobre todo durante la mañana, porque es un fenómeno que lo vas a ver durante el día. El paciente va a venir en la mañana, el niño amanece con los ojos hinchados, ¿no? El paciente te va a decir así. Entonces ya tú ves, cuando lo veas, vas a ver que tiene un edema periorbitario, ¿no? Como en el esquema anterior, miren acá, en esta imagen ven, ¿no? Un edema periorbitario. Generalmente por la mañana. Y posteriormente esta retención de líquido va a pasar a las extremidades inferiores, pero ya más o menos al iniciarse la tarde, al terminar la tarde, y va a comprometer los tobillos y los pies, llegando a ser en algunos casos generalizado, conocido como una nasarca, cuando se relaciona con una citis, que es ya líquido dentro de la cavidad peritoneal en exceso, o un derrame pleural a nivel de los pulmones, y esto pues va a causar, aparte del aumento de peso por la retención, va a generar una fatiga en el paciente, ¿no? Con cierta dificultad para respirar. Entonces, la presentación del edema en el síndrome nefrítico suele ser un edema blando. O sea, hablamos de un edema blando porque también puede haber un edema duro.
Usualmente en el síndrome nefrótico el edema es blando. ¿Por qué? Porque te va a dejar una depresión, una fovea. Acá aplicas Godet. En cambio, un edema es duro, por ejemplo, cuando es una linfangitis, cuando es un problema digamos, del nivel linfático. Pero como este es un problema renal, el edema es blando y te va a hacer siempre el signo de la fovea. Y si esto no se trata oportunamente, va a progresar una nasarca, ¿no? Que es un edema generado severo, que te compromete todo el cuerpo, ¿no? Incluso el escroto se llena de agua y a veces muchos pacientes van a nosotros los urólogos porque creen que tienen el testículo más grande y no, es el edema generalizado que ha llegado a que el escroto se aumente de volumen, solo el escroto. Entonces esto ya es cuando el paciente entra en una anasarca. Y en niños es común la hinchazón facial, ¿no? Prioritariamente, ¿no? Tanto a nivel de los ojos, de los párpados y en adultos en la zona más de clítoris. En los niños más a veces vas a encontrar un edema periorbitario y en adultos más edema a nivel de pie y piernas. Otro dato que también vas a encontrar que es muy diferente al síndrome nefrítico es la orina espumosa. Esta orina espumosa es causa de mucha consulta a nivel urológico, ¿no? Muchos pacientes vienen porque han notado que la orina tiene mucha espuma, pero aquí vamos a diferenciar, ¿no? Lo que es una espuma, digamos, patológica de lo que es una espuma normal. Entonces, debido en estos pacientes al síndrome nefrótico, debido a que tienen una alta pérdida de proteínas, esto hace de la orina espumosa un hallazgo histórico clásico, ¿no? Que a través de la historia ha significado o identificado a un síndrome nefrótico. Entonces, las proteínas, principalmente la albúmina, que es la principal proteína que se pierde, al perderse va a reducir ¿qué cosa? La tensión superficial de la orina, ¿ya? Normalmente la tensión superficial de la orina limita la formación de espuma, o sea, cuando la tensión superficial de la orina es normal, no tienes por qué formar espuma. Pero esta pérdida de proteína, sobre todo la albúmina, va a reducir la tensión superficial de la orina, de tal manera que sí se va a formar espuma. Pero el aspecto, acá viene la diferencia, la espuma es persistente y no desaparece rápidamente, a diferencia de la espuma normal por la velocidad de la micción. Miren acá en este esquema, cuando hay un volumen de orina que llega, digamos, al agua que está en el inodoro, la velocidad de la micción se va a formar espuma, pues, ¿no? Tú, si estás en un lavatorio y abres el caño sobre un vaso, vas a ver que la espuma sale, ¿no? Hasta rebalsa la espuma. Eso es normal, eso es por un efecto hidrostático. Se produce un remolino de la orina en el agua del inodoro y va a haber espuma, ¿no? Pero el paciente piensa que esto es anormal y viene a consultar por esto. Pero hay que explicarle, ¿no? Que esto es un efecto simplemente por la presión del agua, de la orina, perdón, sobre el agua y genera un burbujeo, ¿no? Y que esto no es una enfermedad. A veces hay que demostrarle con un examen de proteinuria en orina 24 horas que eso es así, ¿no? Porque no te van a creer lo que tú le dices. Pero miren cómo es en el síndrome nefrótico. Esto ya como si fuera un detergente, ¿no? La espuma es excesiva y permanece durante mucho tiempo después de terminar de orinar. O sea, acá se desvanece, digamos, al minuto, y acá no, acá permanece la espuma, como si hubieras usado un detergente. Entonces, esto es una orina espumosa por una proteinuria masiva. A diferencia de esto, que es una orina espumosa, pero por el efecto hidrostático que tiene sobre el agua. Entonces, y esto desaparece casi inmediatamente. Entonces, diferenciar eso porque el paciente muchas veces viene solo porque ha notado que está eliminando espuma por la orina, pero a veces solamente, pues en el 90% es este tipo de orina espumosa, ¿no? No es como un síndrome nefrótico. Todo eso siempre lo pueden ver incluso, ¿no? A veces el paciente puede mostrarles en un recipiente, en una chata, la muestra de orina y ustedes van a ver las características, ¿no? Para diferenciar si tiene un origen nefrótico o no. Otra cosa que vamos a notar en estos pacientes es el aumento de peso. Dijimos de que por la retención de agua, ¿no? Este paciente va a aumentar de peso. Y el aumento de peso en el síndrome nefrótico es un síntoma clave
¿Por qué? Porque es causado por la retención severa de líquidos, tanto el edema, ¿no? Y también la sal, debido a la pérdida excesiva de proteínas a través de la orina, que es la proteinuria masiva. Entonces, esta retención de líquidos en el intersticial, que es el edema, va a aumentar de peso al paciente. Y esta ganancia de peso es rápida, o sea, no es que ganó peso en un mes, no, no, o sea, en 48 horas aumenta de peso, ¿no? Y eso es rápido. Y se manifiesta con edema, que ya vimos, solamente en la cara, ojos, abdomen, pies y tobillos, ¿no? Entonces, siempre recordar eso, sobre todo cuando es un paciente nefrótico, ¿no? Va a haber aumento de peso por el edema y la orina va a ser espumosa de manera persistente y hay que diferenciarla de otro tipo de espuma que se produce en una orina normal. Luego también estos pacientitos van a presentar lo que es la astenia y la anorexia. La anorexia, bueno, ya sabemos que es la pérdida de apetito, ¿no? Pero la astenia hay que tener claro qué es, ¿no? Entonces, cuando hablamos de astenia y anorexia, estamos hablando de una fatiga generalizada y falta de apetito. Pero, ¿qué es la astenia? Vamos a definir la astenia, que es un término que aparentemente lo tenemos claro, pero tenemos que saber conceptualmente qué es. Entonces, esta astenia que va a tener este paciente se define como la necesidad subjetiva de cansancio y debilidad generalizada, con un agotamiento desproporcionado al grado de la actividad física y reduciendo su capacidad funcional progresivamente, interfiriendo con las actividades habituales. Son pacientes que habitualmente tenían la costumbre de levantarse, preparar su desayuno, salir en la tarde a caminar. Cuando tiene astenia, no lo va a poder hacer, se va a sentir cansado y débil y va a tender a refugiarse en su cama. Entonces está perdiendo la capacidad funcional en las actividades habituales, ¿no? O sea, que hay que preguntarle al paciente, usualmente, cuáles eran sus hábitos de actividad física y si estos se han alterado producto de esta enfermedad, que es la astenia. A diferencia de la astenia en individuos sanos, la astenia en pacientes paliativos es más intensa, angustiosa y no se alivia con el descanso. O sea, el paciente puede dormir después digamos, de repente haber consumido alimentos 1 o 2 horas, pero se va a levantar igual de cansado. O sea, no se alivia con el descanso de esta astenia, este cansancio y la generalizada. Entonces, más o menos ese es el tipo de sintomatología que el paciente les va a manifestar, aparte de la falta de apetito que es la anorexia. Y ya secundariamente el síndrome nefrótico también va a elevar la presión arterial. Obviamente que va a ser menos frecuente que en el síndrome nefrítico. O sea, aquí ya estamos viendo variaciones de otros signos que se van a presentar, pero la magnitud entre uno y otro va a ser diferente. Acá hay hipertensión que no es tan frecuente como el nefrítico, pero va a haber, ¿no? Y también esta situación va a producir un riesgo aumentado de infecciones y cuadros de trombosis, ¿no? Entonces, todo eso pueden ser signos, efectos secundarios de un síndrome nefrótico. Entonces, hasta ahí más o menos ya tenemos claro lo que es uno del otro. Y vamos a ver ahora la diferencia, porque esto es lo interesante de la clase y, digamos, la conclusión final. ¿Cómo diferenciamos uno del otro? Entonces, es fundamental diferenciarlo, este síndrome nefrótico del nefrítico, que presenta hematuria, ¿no? En el nefrótico casi hematuria no vamos a ver, acá sí hematuria, y hemos visto que no es una hematuria franca, así como lo es en una lesión no glomerular, que son la mayor causa de hematuриas urológicas, sino es una hematuria glomerular donde el color va a ser como una Coca-Cola, no recuerden eso. No es una hematuria distinta a la causa no glomerular. Van a tener hipertensión arterial y deterioro de la función renal. Entonces, en el nefrítico van a encontrar todo esto. En cambio, en el nefrótico, lo que predomina es la pérdida de proteínas masiva y consecuentemente te da a un cuadro de edema. Puede ser focal o puede ser generalizado, termina en una anasarca. Entonces, si no quedó claro, vamos a ser más precisos. Miren acá, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico.
el síndrome nefrótico, la característica más importante es la pérdida masiva de proteínas. En cambio, en el nefrítico, más es la hematuria. Y esta hematuria en la orina van a encontrar cilindros hemáticos. Recuerden que la hematuria acá es oscura, ¿no? Color té o color Coca-Cola. Y van a ver cilindros hemáticos, que nos habla de un origen glomerular. Los síntomas van a tener que ver con el edema severo, que en el nefrótico es periorbitario a nivel de tobillos. Recuerden, la orina espumosa, los trastornos a nivel del colesterol, las hiperlipidemias y pacientes que sufren de fatiga o astenia. Mientras que en el síndrome nefrítico los síntomas tienen que ver más con la hipertensión arterial, la oliguria, o sea, la orina reducida de volumen, el gasto urinario disminuido. El edema va a ser moderado, a diferencia del nefrótico. Y este de acá, el nefrítico, no va a llegar más que el otro a una falla renal, o sea, una azoemia, ¿no? Una acumulación de los productos nitrogenados. La causa del nefrótico fundamentalmente tiene que ver con la diabetes, también el lupus y otras nefropatías. Mientras que en el nefrítico, la causa más infecciosa, ¿no? Post-estreptocócica. Y también puede haber nefropatías por inmunoglobulina o lupus, ¿no? Pero recuerden acá, en el nefrótico, diabetes, lupus, y en el nefrítico, glomerulonefritis postestreptocócica. Entonces estamos viendo ahí la diferenciación entre uno y otro. Ya, si esto no quedó claro, vamos al último. Entonces, más específicos, ¿no? Miren acá, la pérdida de proteínas en el nefrótico, más de 3,5 gramos al día. En el nefrítico, menos de 2,5. O sea, haber una proteinuria, pero no en rango nefrótico. Primera diferencia. Los dos pueden presentar hematuria. Esto no diferencia mucho. Acá viene el dato a recordar. La hipertensión arterial es mayor en el nefrítico que en el nefrótico. Los edemas son más severos en el nefrótico que en el nefrítico. Y usualmente las hiperlipidemias más son territorio del síndrome nefrótico, mientras que en el nefrítico casi no vas a encontrar un trastorno a nivel de la grasa en la sangre. Y el grado de falla renal de azoemia va a ser variable en ambos casos. Entonces, la diferenciación principal va por el tema de la proteinuria masiva, lo cual trae un edema más marcado, y la hipertensión arterial más evidente en el nefrítico. Ambos van a presentar hematuria, pero la diferencia viene en la proteinuria, el edema y la hipertensión arterial. Bueno, esto para motivos de evaluación, estamos recalcando acá las principales diferencias entre una y otra entidad, que es la que vamos a ver, ¿no? Esa creo que es la final. Sí. Bueno, más o menos el resumen de las dos clases que nos han encargado en esta mañana. Fatalmente, como les digo, este sistema virtual pues no permite poder interactuar mejor y de repente poder explayarse más en algunas cosas, pero bueno, al menos lo fundamental que tienen que saber es esto. He recopilado lo más que he podido los puntos más importantes y las diferencias entre ambas patologías. Y bueno, pues espero que esto les pueda servir. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, buenos días. Una consulta. Sí, dime. Eh, eh, o sea, la falla renal, que fue el tema de clase de la vez pasada, ¿puede estar acompañada o puede de repente derivar a un síndrome nefrótico, nefrítico o al revés? Generalmente la falla glomerular te va a llevar a una insuficiencia. O sea, más la causa va a ser tanto la glomerulonefritis en el sistema nefrítico y el síndrome nefrótico o la proteinuria en el nefrótico. Entonces ese va a ser más el origen de la falla renal, ¿no? Y ya per se los otros factores que intervienen en una enfermedad renal, pues también se asocian a patologías similares, ¿no? Así como el nefrótico, la diabetes lo complica terriblemente. Habíamos visto en la renal crónica, también la diabetes era pues la que predisponía a una mayor falla renal. Entonces siempre más o menos el origen va de la mano, ¿no? Pero en lo que acá diferenciamos más que la falla renal es las características de cada patología, ¿no? Para poder diferenciar, pero ambas pueden comprometer al final la función del riñón porque alteran la filtración glomerular, ¿no?
Y eso es lo que hemos visto que nos indica pues la falla, ¿no? Por eso que cuando hablamos a un paciente y le explicamos por qué le pedimos una prueba básica de urea y creatinina, hay que explicarle cuál es la función del riñón, ¿no? Y qué nos está haciendo esta prueba. Entonces siempre por eso les digo, yo cuando a los pacientes les pido los exámenes les explico, ¿no? Entonces le digo, mira, acá tiene la urea y creatinina que sirve para medir la función del riñón. Pero ¿qué hace el riñón? Ahí le explicas en términos sencillos, ¿no? Limpia, depura la sangre, la filtra, y esta prueba dice que su riñón lo está haciendo perfectamente, si no está alterado. Y si está alterado, le dice, mira, tu función, el riñón ya no está depurando, no está limpiando tu sangre. Y eso hay que tomarlo en cuenta porque puede desencadenar un problema serio que si no se trata, puede llevar a una insuficiencia renal crónica terminal, que dijimos que ya prácticamente el riñón lo tienes de adorno, no sirve para nada y no lo vas a poder recuperar fatalmente. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, yo le voy a pasar las clases en el PDF a la delegada para que lo puedan revisar y ya estaríamos, pues, Dios mediante, la próxima semana haciendo la clase presencial y ya casi finalizando lo que es esta parte de semiología urinaria que, como les digo, se está enfocando fundamentalmente al tema de riñón y temas nefrológicos, ¿no? Espero que más adelante se puede incluir también temas que tengan que ver con patología urológica y su signología o sintomatología para el que sea más útil al final a ustedes. Bueno, eso es todo, muchachos. Quedamos así entonces. Ya nos estaremos viendo el próximo martes y le mandaré a la delegada